Buenos días. Bueno, en la clase de hoy vamos a terminar el capítulo de teoría de transferencia de masa entre interfaces y transferencia de masa convectiva, ¿ya? El día de hoy también va a estar disponible hasta déjenme confirmar la fecha, está disponible la evaluación 2 del curso. Evaluación 2, dejen revisar, que la tengo lista, pero tengo que revisar la fecha. Va a estar disponible hasta el lunes 28 de junio la evaluación. Ahí sí, básicamente vamos a terminar la clase de hoy. Les voy a dejar el enlace disponible en archivos de Teams. De todas maneras, les puedo mandar el enlace acá. Es el enlace de la evaluación. Se lo voy a mandar de todas maneras por Teams, ¿ya? Pero la evaluación tiene 4 preguntas, ¿ya? 2 de las cuales son de correlaciones y 2 de transferencia de masa entre interfaces, ¿ya? En ese contexto vamos a repasar el segundo contenido interactivamente, ¿ya? Dado que tienen harto material de transferencia de masa convectiva, hay varios problemas resueltos de todos los sabores y tipos. En la guía me voy a dedicar a repasar el segundo contenido, ya que tiene que ver con transferencia de masa entre interfaces. Ya para eso vamos a resolver interactivamente algunos problemas con la idea de que puedan responder sin dificultades la prueba. ¿Ya? La prueba no está difícil, tienen harto tiempo para responderla, como es de costumbre. Tengo que subirles el formulario para retroalimentar la evaluación, ya eso se los debo, ahí sí lo voy a subir una vez que les deje disponible la prueba, ¿ya? Respecto a sus informes, se los voy a tener esta semana. Ya está un poquito con hartas cosas, pero ya me estoy poniendo al día. Ya comencé a revisar y están bastante buenos. Ya después de la retroalimentación mejoraron bastante los informes. Ya he revisado como 5 o 6 grupos. Ahí sí espero terminar dentro de esta semana la corrección de los informes, ya de la parte del taller. En forma adicional, también vamos a hacer una recalendarización de las actividades que tenemos en las cátedras y en los talleres. Habíamos subido una planificación, pero no habíamos tomado en cuenta con el profesor Juan Maitán, que es la sección paralela, que los lunes, el lunes 28 es feriado, ¿ya? Y probablemente el lunes 24, ¿ya? Recuerden que están tramitando el Día de los Pueblos Originarios, ¿ya? Que es distinto al Día de la Raza que nosotros conocemos clásicamente, ya que la idea es conmemorar a los pueblos originarios y por eso se está tramitando en el Congreso un posible feriado adicional, por lo cual habrían 2 semanas con feriados largos, ya que tendríamos 2 lunes seguidos feriados. Entonces, como el profesor Juan tiene clases los días lunes, obviamente tengo que ser considerado también con la sección paralela, dado que estamos trabajando de manera coordinada. Entonces, tenemos que replanificar un poquito la actividad y nosotros estamos súper holgados de tiempo, de hecho, ya como que no nos tocan tantas clases y esta metodología nos permite ir avanzando independiente de que hagamos pruebas o no. Entonces, estamos súper cómodos en ese aspecto. Eso, ¿alguna duda, consulta? ¿Está todo claro? Profe, Sí. yo no escuché bien cuándo iba a habilitar la prueba, la segunda. Hoy día, de hecho, les subí al chat el link de la prueba, ¿ya? O sea, la prueba está lista, está disponible, etcétera, pero les tengo que subir el formulario para que suban la retroalimentación, que eso no lo he hecho todavía, pero es rápido de hacer, es como un Google Forms nomás, sencillo, con un puro campo, y ahí entregarían la retroalimentación. Ahí sí es súper, súper rápido, ahí sí terminando la clase, les voy a subir ese formulario. La prueba va a estar disponible desde hoy día hasta el día 28 de junio. Yo sé que es feria del 28 de junio, pero preferimos dejarle de todas maneras disponible la prueba hasta esa fecha. Dame un segundo. Gracias, profe. Ya. Entonces van a tener harto tiempo, ¿ya? Y la prueba también tiene harto tiempo, o sea, están sobrados de cariño para responder la prueba.
de nuevo, el objetivo es que lo hagan a conciencia. Ya siempre le he dicho lo mismo, no me interesa complicarlos ni importunarlos haciéndole una prueba. Creo que la prueba es una excelente instancia para medir sus conocimientos y para reforzarlos, ¿ya? Entonces, si ustedes hagan la prueba, estudien lo más que puedan antes de hacerla y ahí cada uno sabrá cómo le aprieta el zapato. Pero una vez que la hagan la conciencia y si les va mal tienen la opción de retroalimentarla. A mí de verdad no me molesta nada que tenga que revisar todas las pruebas de nuevo, no hay ningún problema en eso. Me interesa harto saber el proceso de aprendizaje que ustedes están teniendo al hacer las pruebas. Ya, ahí sí, mientras más a conciencia lo hagan, mucho mejor. Eso, ahí sí vamos a trabajar hoy día netamente en el Mentimeter con la idea de ayudarlo a soltar la mano. Ahí sí traten de sacar una hojita, si tienen apuntes del curso, ténganlo a mano también. Vamos a preguntar algunas ecuaciones, vamos a ver cómo se deducen estas ecuaciones y vamos a deducir algunas fórmulas clásicas y algunas correlaciones clásicas que se necesitan en transferencia de masa, en interfaces que están muy relacionados con la transferencia de masa convectiva. ¿Ya? De hecho, están súper relacionadas. De hecho, una de las preguntas de la prueba mezcla ambas. ¿Ya? Ahí sí tienen que tener súper en cuenta lo que vamos a ver hoy día para que les vaya bien en la prueba. ¿Ya? En lo sucesivo, ya, estoy viendo que me funcione bien ya, estamos súper bien. Ya les voy a compartir la pantalla de manera tal que ustedes se conecten y vamos a ir respondiendo. Les voy a dar un par de minutos para que vayan contestando las preguntas. Muchas de ellas están relacionadas entre ellas, entonces ustedes van a contestar una pregunta y probablemente van a tener información para contestar las sucesivas. Ahí sí debiera ser una clase relativamente rápida, ¿ya? De hecho, tengo una pizarra que preparé con las respuestas tipeadas, ¿ya? Que para avanzar, hacer la clase un poquito más dinámica y de todas maneras voy a tener la pizarra a mano si es que existe alguna consulta. Pero se me cansa un poquito de mano escribiendo con la pizarra acá, ahí sí, si hay alguna consulta la respondo y la utilizo. Ya, les voy a compartir la pantallita. La idea es que se conecten al Menti y que podamos trabajar en conjunto. Voy a dar unos minutitos para que se alcancen a contestar. De nuevo, recuerden, la prueba va a estar disponible hasta el 28 con retroalimentación. Los informes van a tener sus notas esta semana. Y eso. Ojalá que saquen una hojita, sus apuntes, para que podamos repasar los contenidos en conjunto. Ya, partimos. ¿Cuántas personas somos en la clase? Somos 15 en total en la reunión. Así tenemos un buen aforo para partir. Ya, vamos a comenzar. Ya de nuevo yo siempre les dejo tiempo para que alcancen a contestar las preguntas y lo hago para que trabajen de manera autónoma. Como son 9 preguntas, no son tan largas las preguntas, ahí sí tampoco se compliquen tanto, no están
tan lateral la clase en ese aspecto. Las preguntas son cortitas, ¿ya? Vamos a la primera pregunta de transferencia de masa entre interfaces. Ya, los voy a dejar trabajar en calma. Profe, no alcanzó a ver el código. ¿Cómo? No alcanzó a ver el código del No alcanza a mentir. ver, puedes cliquear la imagen y ahí se te va a agrandar. ¿O se ve muy mal? Es que se tapa con algo que dice ceder el control. Ahí sí. Ahí. Sí. Súper. Ya. Bien, la alternativa correcta a la alternativa C. Ya vamos a revisar por qué esa es la alternativa correcta. Ya, y aquí tengo la pizarra. Ahí sí. Aquí sale la resolución del problema. Ya. Ya, lo primero para poder plantear una correlación para KL, tenemos que tomar en cuenta su resistencia relativa. ¿Ya? Entonces, su fórmula, nosotros sabemos que, la correlación para poder estimar el flujo, ¿cierto? Entonces, tomando en cuenta KL, nosotros sabemos que el flux, nosotros sabemos que el flux lo podemos definir en función de distintas constantes de transferencia de masa que dan cuenta de las distintas diferencias de concentraciones que se desarrollan en cada una de las
zonas que definen mi capa límite, ¿ya? Cuando nosotros tomamos en cuenta una diferencia de concentración global, tal como se muestra en delta CAT, nosotros consideramos un coeficiente de transferencia de masa global, KL, basado en la fase líquida. Cuando nosotros hacemos lo equivalente en la fase gaseosa, nosotros definimos un coeficiente de transferencia de masa, Kg mayúscula, que da cuenta de una diferencia de concentración global, ¿no es cierto? Que en este caso sería el delta PAT, ¿no es cierto? De forma equivalente, nosotros podemos considerar un coeficiente de transferencia de masa basado solamente en la fase gaseosa y tomamos en cuenta una diferencia de concentración parcial, ¿no es cierto?, entre el seno de la fase gaseosa y la interfase, ¿no es cierto?, que se define en función de esta diferencia de concentración PAG. De manera equivalente podemos hacer lo mismo para la fase líquida, definiendo un coeficiente de transferencia de masa basado en la fase líquida, pero con concentraciones solo de la fase líquida. En este caso se define delta CAG, ¿no es cierto?, que es la diferencia de concentración entre la seno de la fase líquida y la concentración, o sea, delta CAL, que es la diferencia de concentración entre la fase líquida y la interfase entre la fase líquida y la fase gaseosa. Tomando en cuenta aquello, nosotros podemos definir el flux de masa que atraviesa nuestra interfase en función de esta constante KL. De esta manera, Na se define como KL por delta CAL. ¿No es cierto? Y delta CAL es la diferencia de concentración entre la fase líquida y la interfase. No, miento. Es la concentración global. Entonces, esto tiene que ser delta CAT. Estamos hablando de KL como la constante global de transferencia de masa basada en la fase líquida. Entonces, tenemos que tomar en cuenta una diferencia global de transferencia de masa entre ambas interfases. Y en este caso, va a ser KL por CAL menos CAI. Tomando en cuenta esta definición, podemos reordenar esta ecuación de esta manera para encontrar la relación entre 1 partido en KL y las diferencias de concentración. ¿No es cierto? En este caso, 1 partido en KL, en este caso pasamos el KL a la izquierda y el Na a la derecha. Entonces, todo acá nos va a quedar 1 partido por KL. Tiene que ser igual a CAL menos CAI partido por Na. Ya, tomando en cuenta esa definición, ¿no es cierto? O esta ecuación que la dedujimos en función de la definición de KL, podemos reordenar y hacer un Nikita-Nipone, como se llama coloquialmente, ¿no es cierto? Sumamos por 1. Y aquí, ¿qué 1 sumamos o sumamos 0? ¿No es cierto? En este caso, ¿qué 0 sumamos? Le sumamos la concentración interfacial y le restamos la concentración interfacial, tal como se muestra acá. Al hacer eso, podemos reordenar, o sea, dividir esta ecuación en función de CAL menos CAI, ¿no es cierto? Que esta es la diferencia de concentración de la fase líquida partido por Na, y en función de esto podemos definir, ¿cierto? CAL menos CAI partido Na es la definición de KL, ¿no es cierto? De manera equivalente a lo que hicimos con KL mayúscula, lo podemos hacer con KL minúscula, ¿no es cierto? Que da cuenta de la diferencia de concentración
parcial de la fase líquida, ¿cierto? Y eso da cuenta de esta diferencia de concentración que se da entre la fase líquida y la interfase de la fase líquida con la fase gaseosa, lado fase líquida. De esa manera, obtenemos 1 partido en KL minúscula, más la diferencia de concentración entre la interfase y la concentración en la fase líquida, tomando en cuenta la transformación de la concentración de la fase gaseosa en el seno de esta fase, transformada a la concentración de la fase líquida, ¿no es cierto? Ocupando la ley de Henry. Recuerden que pH es igual a la constante de Henry por la concentración Ca asterisco. Entonces transformamos esta concentración, que es la concentración del seno de la fase gaseosa, a una concentración equivalente de la fase líquida. Tomando en cuenta eso, nosotros podemos transformar esta concentración CAI a una concentración de la fase líquida, o sea, de la fase gaseosa, ¿cierto? En ese caso, nosotros vamos a tener que PAI, que es la concentración de la interfase del lado gaseoso, va a ser igual a M por CAI. De esa manera, estas dos concentraciones que se muestran acá las podemos transformar a presiones parciales, ¿cierto? Presión parcial PAG y presión parcial PAI, utilizando la ley de Henry y estas ecuaciones que se muestran acá. De esta manera podemos reescribir este miembro de la ecuación de esta forma. Al hacer eso, nos vamos a dar cuenta que PAI menos PAG partido en NA es la definición de KG, ¿cierto? Recuerden que el flux también lo podemos definir en función de una constante de transferencia de masa de la fase gaseosa, y esa la definimos en función de las presiones parciales que ahí se desarrollan. Entonces vamos a tener que el flux va a ser igual a la constante de transferencia de masa basada en la fase gaseosa por la diferencia de concentración que ahí se desarrolla, es decir, PAI menos PAG. Entonces, de esa manera, 1 partido en KG va a ser igual a PAI menos PAG partido en NA, ¿no es cierto? Que es la expresión que encontramos acá. De esta manera, la alternativa correcta de esta pregunta es la alternativa C. ¿Quedó clara la explicación? Trate de explicar cada uno de los pasos y las consideraciones que tienen que tener para poder encontrar la respuesta a esta pregunta. ¿Quedó claro? Sí. Ya. Vamos al siguiente menti, que es muy similar a este, o traten de utilizar los mismos argumentos que acabo de explicarles, ¿no es cierto? Tomen las definiciones que le corresponden. Si en la otra pregunta les voy a preguntar 1 partido en K mayúscula G, ¿ya? Entonces van a tener que repetir el mismo procedimiento, pero para deducir la relación entre K mayúscula G y las constantes parciales que se desarrollan en cada uno de los lados de la interfase, ¿ya? Entonces vamos a ir al siguiente menti. Y vamos a ver quién contestó primero esta pregunta. Chocolate, metal, porotos con palta. Ya, vamos bien. Vamos a la siguiente. Yo lo voy a dejar trabajar como es de costumbre.
Vamos a ver, la alternativa correcta es la alternativa D. ¿Ya? De nuevo, vamos a retroalimentar la pregunta. Se parece mucho a la anterior, solo que cambian un poquito las definiciones que debemos utilizar para definir y encontrar la expresión que aquí aplica. Ya. En este caso, le estoy preguntando la relación que existe entre la constante global de transferencia de masa basada en la fase gaseosa y las constantes parciales que se desarrollan en cada una de las interfaces. Ya. Tomando en cuenta que 1 partido por G, ¿no es cierto? 1 partido por KG tiene que ser igual a la presión parcial de del seno de la fase gaseosa menos PA asterisco, que es la transformación de la concentración global de la fase líquida transformada a una concentración equivalente de la fase gaseosa, ¿cierto? Esa es la definición de KG. Tomando en cuenta eso, ¿no es cierto? Sumamos 0, ¿no es cierto? Igual que lo hicimos anteriormente. ¿Qué 0 sumamos? Sumamos y restamos la concentración interfacial de la fase gaseosa, que es decir, PAI. ¿Cierto? Sumamos PAI y restamos PAI y ahí estamos sumando 0. De esta manera nosotros sabemos que PAG menos PAI partido NaZ corresponde a 1 partido... aquí se me comí algunas partes de la pregunta, pero las vamos a contestar. ¿No es cierto? PAG menos PAI partido NaZ equivale a 1 partido en KG, ¿cierto? Que es exactamente tomando en cuenta esta diferencia de concentración, más, ¿no es cierto? Lo que se hizo aquí es transformar las presiones parciales a concentraciones equivalentes de la fase líquida, ¿no es cierto? Y esto lo hacemos utilizando la constante de Henry. De esta manera, nosotros sabemos que CAI menos CAL partido NaZ corresponde a la definición de K minúscula L, que es la constante de transferencia de masa basada en la fase líquida. De esta manera, esto va a quedar como M partido, no tengo muy buen pulso, partido por K minúscula L. ¿Quedó claro cómo se dedujo esta ecuación? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Sí, profe. Ya. Vamos a la siguiente. Fíjense que no son complicadas las preguntas, pero es importante que sepan plantear las ecuaciones adecuadas, ¿ya? Y para mí esta parte de la materia es casi tan importante como la otra, ¿ya? Se lo digo como por experiencia, ¿ya? Voy a tratar de poner un poquito en contexto este tipo de ecuaciones que parecen un poco etéreas, ¿ya? Pero muchas veces es necesario hacer las transformaciones para distintas constantes de transferencia porque se tienen distintas ecuaciones de diseño para distintos equipos, ¿ya? Hace un tiempo atrás me tocó ayudar a un compañero de universidad que estaba dimensionando una torre de absorción, ¿ya? Y uno de los problemas que se vio enfrentado es en buscar las constantes de transferencia. Que, por ejemplo, él estaba haciendo una torre de absorción de SO2 para una planta, para una refinería. Ya ese era el trabajo que tenía que hacer él. Entonces yo le dije, ¿encontraste las constantes de transferencia? Sí. Y, por ejemplo, él lo que encontró fue las constantes parciales de transferencia de masa. Pero esas constantes parciales de transferencia de masa no le permitían determinar la altura de la torre que él tenía que dimensionar. Entonces, para poder hacer útil ese dato de transferencia de masa, tuvo que hacer las transformaciones entre los distintos tipos de constantes de transferencia para que las pudiera utilizar en las ecuaciones de diseño.
De esa manera, es súper importante tener en cuenta estas ecuaciones para poder hacer esas transformaciones que yo les estoy comentando. Por eso es tan importante. Y el objetivo de estas constantes es poder determinar los flujos que están asociados al sistema. Ya teniendo estas constantes y las diferencias de concentraciones adecuadas, yo soy capaz de conocer la cantidad de moles que se transfieren en una determinada interfase, y eso es la base del diseño de los equipos de transferencia de masa. ¿Ya? Entonces, por eso esta parte es tan importante. La parte de correlaciones también es muy importante, ¿ya? En el sentido de que yo busco correlaciones que me permitan describir los fenómenos de transferencia de masa dependiendo de la geometría que allí se desarrolla. Ya nosotros vimos unos ejemplos de fenómenos de transferencia, o sea, de correlaciones de transferencia de masa, pero existe una familia enorme, ¿ya? Enorme, o sea, hay correlaciones de transferencia de masa, por ejemplo, para describir los fenómenos de transferencia en membranas de osmosis inversa, por ejemplo. ¿Ya? Y utilizan exactamente los mismos dimensionales, o sea, la misma lógica de funcionamiento que nosotros estamos viendo en el curso. Esto también aplica para otro tipo de membranas, ¿ya? Yo he visto hartos ejemplos del uso de estas correlaciones y la teoría de las dos resistencias en el diseño de equipos. Ahí es súper importante que esto lo tengan en cuenta, y esta cuestión sí que es útil, aunque parezca un poco etérea, porque se utiliza y es la base del diseño de algunos equipos. ¿Está claro? Ya, cualquier duda, consulta, no duden en mandarme un mensaje o hablarme, interrumpirme para resolver sus consultas. Ya, vamos a ir al siguiente método. Ya. Ya repasamos estas correlaciones que son muy importantes, vimos cómo se deduce. Vamos a ir a lo sucesivo a contestar más preguntas. Saber quién contestó bien esta pregunta. Nemo. Ya. Ya, vamos a la siguiente.
La alternativa correcta asociada a esta pregunta es la alternativa A. ¿Ya? Vamos a retroalimentar cómo se puede deducir la relación que existe entre Kg y Ki, ¿ya? Que es, de nuevo, otra manera de expresar las constantes de transferencia. Ahí está. Vamos en la 3. Ya, aquí está el desarrollo. Ya, ¿cómo se dice? El coeficiente de transferencia de masa en la fase gaseosa de la sustancia AKG, cuyas unidades de medida son libra-mol, hora, pie cuadrado por atmósfera. Es decir, nosotros expresamos la diferencia de concentración como una diferencia de presión parcial, ¿ya? De esa manera, al multiplicar esta constante de transferencia por una diferencia de presión, nosotros encontramos el flux asociado a esa interfase. Puede ser expresado en las mismas unidades, en cuyo caso se denomina KI, ¿no es cierto? En este caso, en vez de que la concentración esté expresada en presión parcial, la dejamos expresada como fracción molar. Entonces nos preguntan, ¿cuál de las siguientes expresiones representa la relación entre ambos coeficientes de transferencia en función de la presión total del sistema y su temperatura? ¿Ya? Lo primero que debemos hacer es tomar la definición del flux para esta constante de transferencia, ¿no es cierto? En este caso, como Kg tiene unidades de libra-mol partido por hora pie cuadrado por atmósfera, nosotros la multiplicamos por una diferencia de presión parcial y eso nos entrega el flux. ¿No es verdad? Para transformar la presión parcial a fracción molar, nosotros podemos dividir la presión parcial por la presión total del sistema, ¿no es cierto? Ocupando la definición de fracción molar. Nosotros sabemos que la fracción molar va a ser PI, que va a ser la presión parcial, partido por la presión total del sistema, ¿no es cierto? Entonces multiplicamos por 1, ¿no es cierto? Arriba y abajo, ¿cierto? Presión total arriba, presión total abajo. De esta manera, si agrupamos este término de acá, que es la diferencia de presión, con la presión total, este cociente se transforma en fracción parcial, ¿no es cierto? Y al agrupar el coeficiente de transferencia Kg con presión total, nos da cuenta del coeficiente de transferencia que nos permite expresar la expresión en moles. Entonces la relación entre Kg y Ki es que Kg va a ser igual a Kg, claro, nosotros tomamos en cuenta esta igualdad y nosotros sabemos que Kg por presión total es igual a Ki. De esa manera podemos despejar Kg y esto va a quedar que Kg va a ser igual a Ki partido por Pt, que es la presión total. De esa manera, esta es la expresión que la alternativa A nos da cuenta de la expresión que nos permite relacionar las constantes de transferencia. ¿Quedó claro cómo se deduce dicha ecuación? ¿Alguna consulta? Ya, si no más consulta, vamos a la siguiente. Fíjense que en todo lo que llevamos de clases hemos utilizado de manera intensiva la definición de lo que es el flux, ¿no es cierto?, en función de las distintas constantes de transferencia. En este caso tomamos en cuenta el Kg minúscula, que nos da cuenta de una diferencia de presión parcial, utilizando la presión parcial del seno de la fase gaseosa y de la interfase lado-gas, ¿ya? Esa es la diferencia de presión que se asigna acá. Dado que estamos haciendo una transformación, no hicimos alusión explícita a esa diferencia de presión, dado que no era necesario. Pero para hacer las estimaciones sí es necesario tener en cuenta esa diferencia de presión. ¿Alguna duda, consulta? ¿Está todo claro para seguir con la próxima pregunta? Ya, vamos a ir a la siguiente. Si tienen alguna consulta, me interrumpen nomás. Y vamos a ver qué tal
Obtuvo el guión en las votaciones. Ya. Vamos a la siguiente. Que es casi la misma base de pregunta, para que lo tengan en cuenta. No es tan distinto a lo que hicimos anteriormente. Ahí sí, utilicen los mismos argumentos para ir respondiendo a las preguntas. Ya. Ya, la alternativa correcta en este caso era la alternativa D. Ya vamos a seguir un procedimiento muy, pero muy similar al anterior. ¿Ya? Recuerden que estamos hablando de un gas. Entonces, vamos a utilizar como base la constante de los gases. ¿Cómo podrían haber podrían haber deducido ustedes en base a las alternativas que se demostraban en las preguntas? Rayos. Siempre se me olvida. Ahí está. Ya, en este caso, la alternativa correcta era la alternativa D. Entonces, ¿cómo procedemos? Igual que antes, ¿ya? Nosotros sabemos que el flux es igual a kg por delta P, ¿no es verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer una transformación entre concentraciones y presión? ¿No es cierto? Nosotros utilizamos la constante o sea, la ecuación de estado de un gas ideal. ¿Y qué nos dice la ecuación de estado de un gas ideal? Que P por B es igual a N
RT, ¿no es cierto? Si tomamos esta ecuación, podemos agrupar B y N para poder encontrar una expresión de la concentración en función de la presión. Entonces, de esta manera, nosotros reordenamos esta ecuación y sabemos que N partido en B va a ser igual a P partido por R. P partido por RT. De esta manera, como tenemos esta expresión de aquí, ¿no es cierto? Multiplicamos por 1 de manera que 1 RT, ¿no es cierto? ¿Por qué RT? Porque tenemos una presión parcial acá, ¿no es cierto? Y si dividimos esa presión parcial por RT, esto se va a transformar en concentración. Tomando en cuenta eso, multiplicamos por 1, por RT arriba y RT abajo, ¿cierto? Y acá el delta P se va a transformar en delta C, que es diferencia de concentración, que en este caso va a ser en moles partido en pie cúbica o unidades de mol partido en volumen, ¿ya? De esa manera agrupamos el Kg por RT y hacemos la comparación de esta ecuación de acá con esta ecuación de acá, ¿no es cierto? En este caso, Kg por RT tiene que ser igual a Kc. De esta manera podemos despejar Kg de esta expresión y nos va a dar que Kg va a ser igual a Kc partido en RT, por lo tanto la alternativa correcta es la alternativa D. ¿Quedó claro? Sí, profe. Ya. De nuevo, estas cosas son bien sencillas, pero muy importante que las sepan aplicar bien, ¿ya? De hecho, como les comenté, en la evaluación va a estar incluido muchos de estos tópicos, se va a estar recurrentemente preguntado. Y sí, por eso es tan importante que lo repasemos para que puedan llegar a buen puerto en la resolución de la evaluación que van a tener. Ya, vamos a ir a la siguiente alternativa, ¿cierto? Y me voy avanzando rápido. Ustedes saben que a mí me gusta hacer las clases bien puntuales y no tan largas para que se vayan con una lección y que puedan estudiar de manera autónoma. ¿Qué tal estuvo la votación? O sea, solo 2 personas contestaron bien. El chocolate va ganando de manera abrumadora la competencia de la clase de hoy. Ya, vamos a ir a la siguiente pregunta. ¿Ya? Ya, los voy a dejar nuevamente trabajar.
Ya. La alternativa correcta en la pregunta es la alternativa C. Obviamente vamos a retroalimentarla ahora. ¿Ya? ¿Ya qué dice? En la absorción de amoníaco en agua, extrayéndolo de una mezcla de aire amoníaco en una torre de absorción que trabaja a 60 grados Fahrenheit y una atmósfera, se estimó que los coeficientes individuales de película son KL, ¿no es cierto? 0,205 libra-mol partido por hora pi cuadrado por libra-mol partido por pie cúbico, y Kg es 0,240 libra-mol de amoníaco por hora pi cuadrado por atmósfera. Entonces nos están dando las constantes de transferencia parciales de cada una de las fases que componen el fenómeno de transferencia entre interfaces, en este caso gas, o sea, aire-agua, ¿cierto? Que sería gas líquido. La presión parcial de equilibrio del amoníaco sobre soluciones diluidas de amoníaco en agua a 60 grados Fahrenheit se encuentra dada por la presión de amoníaco tiene que ser igual a 0,215 por la concentración de amoníaco, estando la presión del amoníaco en atmósfera y la concentración del amoníaco en agua en libras de amoníaco partido por pie cúbico de solución. El coeficiente de transferencia de masa, KI, tiene un valor, entonces tenemos que encontrar el coeficiente de transferencia de masa KI, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere KI? Nosotros tomamos este coeficiente de transferencia Kg y lo transformamos a fracción, la concentración o la presión o la concentración expresada para este coeficiente, la pasamos a fracción molar. Eso es lo que significa. Entonces, como para poner un poco la explicación, la pregunta Ki es equivalente a Kg, solo que la concentración acá está en fracción molar y la concentración acá está en atmósferas, ¿ya? Algo de esto ya vimos en una pregunta anterior, ¿cierto? Que tiene que ver con la presión y la temperatura, ¿ya? Entonces nosotros sabemos que Kg es 0,240 y que ahí tiene que ser libra-mol de amoníaco hora pi cuadrado por fracción molar, ¿ya? Entonces nosotros dedujimos en el problema anterior que la relación entre Kg y Ki está dada por esta expresión de acá, tomando en cuenta la definición del flujo, ¿no es cierto? Tomamos en cuenta la definición del flujo, ¿cierto? En función de Kg. Esto nos va a quedar una diferencia de presión, hacemos un ni quita ni pone, multiplicamos por 1, ¿no es cierto? Presión total arriba y abajo, ¿no es cierto? De esta manera, esta diferencia de presión parcial se transforma en una fracción molar y agrupamos la presión total con la constante de transferencia y de esa manera podemos encontrar la constante de transferencia basada en la fase gaseosa, pero expresando las concentraciones como fracción molar. De esta manera encontramos esta expresión que nos permite hacer la transformación entre ambas. ¿No es cierto? Nosotros sabemos que la constante Kg tiene un valor de 0,240. Nosotros sabemos que queremos encontrar KI y por otro lado tenemos que la presión total del sistema es una atmósfera. De esta manera KI es 0,240 libra-mol por hora pi cuadrado por fracción molar, que es la alternativa C, que tiene exactamente el mismo valor, pero eso es solo una coincidencia porque estamos tomando en cuenta que la presión total del sistema es una atmósfera y esa es la única razón por la cual ambas expresiones son la misma. ¿Quedó claro? La pregunta, estamos más o menos en la hora como del interludio, o sea, del break de la clase. ¿Prefieren que sigamos con las próximas 4 preguntas o nos damos unos break de 10 minutitos para seguir? Usted me comenta. ¿Seguimos o nos damos un break?
¿Seguimos? ¿Qué prefieren? ¿Seguimos o un break? ¿O no me escuchan? Ya. ¿Les parece que retomemos 10 para las 10? ¿Ya? Si nos vemos a las 9:50.
Ya. ¿Me escuchan? Voy a tomar un poquito de sol. Ahí sí estoy repuesto. Ya. Vamos a seguir con la segunda patita de la clase. Ya vamos, nos quedan 4 problemas. Ahí sí nos queda poquito. ¿Ya? Les voy a compartir el Menti para que nos pongamos a trabajar. Ya, vamos a ver qué tal van las votaciones en la clase de hoy. Muy bien, Chocolate, ha sido sistemática la que ha contestado bien las preguntas. Ahí sí, muy bien, felicitaciones. Vamos a la siguiente pregunta. Se parece mucho al anterior. Ya. Rayos. La pregunta, la alternativa correcta era la alternativa B. Ya vamos a ver por qué esa es la alternativa correcta. Ya. Dice, la absorción de amoníaco en agua, extrayendo de una mezcla de aire y amoníaco,
en una torre de absorción que trabaja a 60 grados Fahrenheit y una atmósfera, se estimó que los coeficientes individuales de película son KL y KG, que ya describimos en la pregunta anterior. La presión parcial de equilibrio del amoníaco sobre soluciones diluidas de amoníaco en agua a 60 grados Fahrenheit se encuentra dada por esta expresión de aquí, que es la ley de Henry. Estando la presión en la atmósfera y la concentración en libra-mol partido por pie cúbico de solución, el coeficiente de transferencia de masa, Kc para la película de gas, tiene un valor, ¿ya? Entonces, nuevamente vamos a tener que calcular Kc. Ya algo hicimos anteriormente, nosotros sabemos que hay una relación entre Kc y Kg, ¿no es cierto?, que ya definimos anteriormente. ¿Y esa cómo la dedujimos? Tomamos la definición de flux, tomando como base la constante de transferencia basada en la fase gaseosa, utilizando la concentración como presión, ¿cierto? Hacemos Nikita Nipone para transformar esa presión a concentración molar y reordenamos para encontrar una relación entre Kg y Kc dada por esta ecuación de acá. Tenemos el valor de la constante, que es de la constante Kg, que es 0,240. Tenemos Kc y tenemos la constante de los gases en el sistema inglés, 0,073, y hacemos la transformación de los 60 grados Fahrenheit a grado de Rankine a través de esta expresión de acá. De esta manera, la constante Kc tiene un valor de 9,1 libra-mol hora pie cuadrado por libra-mol por pie cúbico. ¿Quedó claro cómo se estimó? Fíjense que es muy sencillo, es básicamente aplicar la ecuación que encontramos anteriormente. ¿Alguna duda, consulta? Ya, vamos a la siguiente pregunta. ¿Ya? De nuevo, tomen en cuenta todo lo que hemos respondido anteriormente. Estamos aplicando en un ejemplo práctico las ecuaciones que dedujimos. Ahí sí, la idea es que tomen en cuenta aquello para ir respondiendo las preguntas. ¿Ya? Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a ver qué tal. Aquí no hubieron nadie que contestó bien. Tienen que tener en cuenta, obviamente, que la temperatura, cuando la tienen en grados Fahrenheit, tienen que transformarlo en grados Rankine, que eso pudo haber causado algún problema también en las respuestas. Ya, vamos a la pregunta 7, 8, 9. Aquí darían 3 preguntas para terminar la clase de hoy.
Ya, la alternativa correcta era la alternativa A, ¿no es cierto? Aquí debíamos utilizar una de las ecuaciones que dedujimos anteriormente. Ya, aquí está. Ya. Nosotros tenemos KL y KG, tenemos la constante de Henry, por lo tanto podemos encontrar la constante KG, ¿no es cierto? Que es la constante de transferencia basada en una concentración global de la fase gaseosa. ¿Ya? Entonces, tomando esta ecuación que dedujimos en una de las preguntas anteriores, tomando en cuenta la relación de Henry para el amoníaco y el agua, y tomando en cuenta la dimensionalidad de cada una de las variables, es decir, la presión de amoníaco está en atmósfera, la concentración en libra-mol por pie cúbico. De esta manera, al tomar en cuenta ambas, la constante de Henry, es decir, el 0,215, tiene unidades de atmósfera partido por libra-mol por pie cúbico. Tenemos KL y KG, ¿no es cierto?, cuyas dimensionalidad se informa acá. Entonces reemplazamos en la ecuación, ¿cierto? 1 partido en KG es igual a 1 partido por 0,240, ¿no es cierto?, que corresponde a KG, más M, 0,215 partido por KL, 0,205. De esta manera, KG va a tener un valor de 0,19 libra-mol hora pie cuadrado por atmósfera. ¿Quedó claro? Es utilizar bien la ecuación que ya dedujimos anteriormente. Ya fíjense que la clase ha estado como redondita en el sentido de que hemos repasado cada una de las ecuaciones y le hemos visto una aplicación práctica para poder estimar la relación entre los distintos coeficientes. Ya vamos a ir al siguiente Menti, ya nos estarían quedando dos, ahí sí queda poquito para poder finalizar la clase de hoy. Aquí está. Vamos a ver cómo va la competencia de hoy. Ya, Chocolate no pudo contestar una pregunta bien, pero tiene esta ventaja para... Sí, ya vamos a ir a la siguiente pregunta.
Rayos, la alternativa correcta era la alternativa B en este caso, ¿ya? 0,19, déjense, la alternativa B. Ya, vamos a retroalimentar la respuesta, ¿ya? En este caso era la alternativa B. Ya en este caso, esto es la alternativa B. Ya, en este caso tenemos que encontrar una relación entre KI y KG, ¿no es cierto? Ocupamos las mismas correlaciones que hemos visto anteriormente. Nosotros tenemos que NA es igual a KG por delta P, ¿no es cierto? Hacemos ni quita ni pone para transformar, o multiplicamos por 1 para transformar la diferencia de presión a concentración, ¿no es cierto? A fracción molar, ¿no es verdad? Entonces agrupamos el delta P con la presión total, de esa manera la presión parcial se transforma en fracción molar y de esa manera podemos encontrar una relación entre K grande G y K grande I. Reemplazando cada una de las ecuaciones que encontramos anteriormente, recuerden que KG la habíamos encontrado en esta pregunta, era 0,19, utilizamos esa misma ecuación, tomando en cuenta que la presión es una atmósfera, en este caso KI va a ser 0,19, ¿no es cierto? Va a tener exactamente el mismo valor dado que la presión total es una atmósfera, es algo que se parece mucho a lo que hemos resuelto anteriormente. ¿Quedó claro? ¿Alguna consulta? Ya, voy a ir a la siguiente, Menti. Hubo variaciones. Y vamos a la última pregunta de la clase de hoy, ya que con esta vamos a cerrar la clase. Ahí sí, atentos para que intenten contestar las preguntas adecuadamente. Vamos a retroalimentar la pregunta, ya dado que
Cuatro personas la votaron mal. Ahí sí tenemos que, obviamente, vamos a ver quién fue el ganador de la clase de hoy para cerrar el Menti. Por dos con palta. Y vamos a ver quién fue el ganador de la clase de hoy. Chocolate, felicitaciones. Vamos a ir a la siguiente retroalimentación con la pizarra. Ya. Esta pregunta se parece bastante a lo que hemos resuelto anteriormente. Tenemos que determinar KL mayúscula, es decir, la constante de transferencia de masa basado en la concentración global de la fase líquida. De esta manera, nosotros tenemos 1 partido en KL, que esta ecuación la dedujimos, es igual a 1 partido M por Kg más 1 partido en KL. Tomando en cuenta M, KL y Kg, reemplazamos en esta ecuación, ¿no es cierto? Esta se puede observar claramente la consistencia dimensional que existe entre las ecuaciones, ¿no es verdad? Acá las atmósferas se van a simplificar, ¿no es cierto? Y eso hace que esta expresión quede en libramol hora pie cuadrado por libramol por pie cúbico, que es exactamente la unidad que nosotros requerimos para KL. De manera equivalente queda dimensionalmente homogéneo con el otro miembro de la ecuación. Finalmente KL va a tener un valor de 0,041 libramol hora pie cuadrado por libramol por pie cúbico. ¿Ya? Fíjense que las ecuaciones son relativamente sencillas, tienen que tenerlas a mano o intentar deducirlas a medida que ustedes vayan desarrollando las preguntas de la prueba. ¿Ya? De todas maneras, yo terminando esta clase les voy a subir la prueba y el PDF con el desarrollo de estas preguntas, ya para que lo tengan como backup para responder las preguntas y para que puedan estudiar para preparar la evaluación. Ya. Espero que la clase de hoy les haya quedado clara, que haya sido interactiva, que efectivamente les haya servido para aclarar algunos de los conceptos. Repasen transferencia de masa convectiva, vean los ejercicios que están resueltos, hay varios ejercicios con correlaciones, tomen en cuenta esos, vean la guía de transferencia de masa convectiva, que también hay más ejercicios resueltos, ahí sí tienen harto material para poder preparar la evaluación. ¿Alguna duda, consulta o quedó todo claro de la clase de hoy? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Todo claro, profe. Ya, excelente, me alegro mucho. Quedo atento a cualquier consulta. Durante esta semana les voy a subir la nota de de sus informes del taller. Ahí sí estén atentos a eso. Si tienen dudas con el desarrollo del taller de filtración, también me pueden preguntar. Ahí sí tomen en cuenta aquello, todo lo que les he dicho. Cuenten conmigo, mándenme mensaje al chat, que es exactamente lo mismo que me manden un correo electrónico, y encuentro que es un poquito más dinámico que el correo. Ahí sí ocupen el chat de Teams para preguntarme cualquier cosa, y si me ven conectados, pregúntenme nomás, ¿ya? Ahí sí tengo toda la disposición para orientarlos, guiarlos y resolverles todas las dudas que ustedes puedan tener, ¿ya? Eso, si no hay más dudas, consultas, podemos ir cerrando la clase y estén atentos al correo que debieran recibir pronto respecto a toda la información del curso. ¿Ya? Que tengan un excelente día, una excelente semana. Cualquier cosa que necesiten, no duden en contactarme nuevamente, reitero el llamado. Chao, profe. Cuídense. Chao, profe. Chao. Gracias, profe. Chao, que esté bien. Ya, igual. Cuídense. Chao, Matías. Chao, Diego. Estén bien.